Vamos a comenzar con la palabra el día de hoy. Bueno, voy a dar el mensaje yo porque mi esposo se sentía un poco indispuesto, enfermito amaneció hoy día e incluso íbamos a suspender el servicio, pero mire cómo el Señor hace las cosas. En vez de mandar el mensaje al grupo, me lo mandó a mí. Así que ahí el Señor, cierto, yo tenía algo preparado, siempre tengo algo ahí para poder entregar palabra, porque es necesario, cierto, que nos reunamos como hermanos en Cristo y necesitamos estar siempre dispuestos para servir a nuestro Señor. Así que vamos a comenzar orando para que el Señor nos ayude. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la vida, por la salud que decidiste darnos el día de hoy. Gracias porque eres bueno, porque eres santo, todopoderoso. Gracias, mi Señor, porque podemos reunirnos este día, a alabarte, a bendecirte, a escuchar de tu palabra. Gracias porque necesitamos cada día de ti, estar atentos, nuestro oído a tu voz, Señor. Gracias por todo lo que hace y seguirá haciendo cada día de nuestra vida. Te pedimos, mi Señor, que este día hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, mi Señor, porque tenemos necesidad de ti, tenemos necesidad de tus pensamientos, de tu corazón, mi Señor, que está por medio de tu escritura. Necesitamos, Señor, salir renovados, cambiados de aquí, mi Señor, que cada día tú vayas renovando nuestro espíritu, nuestro ser. Y eso solo se consigue, Señor, conociéndote cada día más. Padre, toma dominio y control, Señor, de este servicio, de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y a nuestra vida. Señor, ayúdanos a tomar nuestra porción, lo que necesitamos para nuestra vida. Señor, saca toda distracción de este lugar, mi Señor, para que podamos estar concentrados en lo que realmente es importante, Señor, que estar a tus pies. Muchas gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta predicación que la tenía hace mucho tiempo y a lo mejor el Señor también quiere hablarnos porque estamos viviendo tiempos donde vemos mucha depresión. Nosotros mismos, ¿cierto? De repente estamos pasando problemas, dificultades y no sabemos cómo combatirla y pensamos que porque somos cristianos no tenemos que sentirnos ni abatidos, ni tristes, ni acongojados. Y sentimos que a lo mejor lloramos y le estamos fallando al Señor, pero hoy día el Señor nos va a hablar de esto. ¿Por qué yo estoy abatido? ¿Por qué me siento abatido? Sobre todo en estos últimos tiempos donde sabemos que este mundo está muy acelerado, que no tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de vivir, porque vivimos, ¿cierto? Vivimos corriendo. Y eso provoca estrés en nuestra vida, provoca ansiedad en nuestro ser y muchas veces no podemos controlarlo, no sabemos cómo controlarlo y nos sentimos estresados, ¿cierto? Nuestro cuerpo acusa ese estrés, tenemos las mandíbulas más duras, ¿cierto? Hay un carácter donde respondemos de mala manera. Entonces hay muchas cosas que están provocando que este mundo esté tan acelerado y el Señor lo hizo. Dice que Él acortará los días, los últimos días, es para que los escogidos de Dios podamos seguir perseverando, ¿cierto? No vamos a perder la salvación, pero es una manera de que, imagínense que nosotros viviéramos o el tiempo pasara lento. ¿Qué pasaría con nuestra vida? Entonces necesitamos aprender que Dios nunca se olvida de nosotros, que en el momento de la dificultad, en el momento de la tristeza, en el momento de ese abatimiento, el Señor nunca se olvida de nosotros y necesitamos también en ese momento que somos pasados por el fuego, porque nadie es pasado por el fuego riéndose, ¿cierto? Y un pastor decía por ahí, cuando nosotros estamos mal y nos preguntan cómo estamos y decimos que estamos bien, no es necesario, porque eso es irreal. Cuando estamos mal debemos decir que estamos mal y lo estamos pasando mal porque necesitamos que los demás oren por nosotros. No podemos estar fingiendo que nos sentimos bien si nos sentimos mal. Y siempre necesitamos, aunque la oración siempre debe estar para con el Señor, somos humanos y necesitamos que alguien preste oído a nuestros problemas. Y si no somos nosotros mismos que somos hermanos en Cristo, ¿quién más? Entonces necesitamos confiar, necesitamos también saber quién es Dios realmente en estos momentos. Porque sabemos que todo nos ayuda para bien porque hay propósito detrás, de todo lo que pasamos, de lo que es muy bueno y lo que no es tan bueno, porque todo es bueno en el cristianismo, todo es bueno porque todo nos ayuda para bien.
David en el Salmo 42 del 1 al 5 decía: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Entonces, uno de los mayores enemigos y de las mayores condiciones que nos impiden confiar en Dios son las situaciones personales que vivimos, las relaciones, ¿cierto? O las situaciones en las que nos enfrentamos a través de las emociones, porque somos seres emocionales. Y también Dios cuando habla de que nosotros debemos tener dominio propio, no habla solamente del carácter, de saber responder, sino que de dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras emociones, que no nos ganen las emociones. Y como somos personas tan emocionales, entonces nosotros tendemos a, cuando pasa algo en nuestra vida, desmoronarnos, decaernos, entristecernos. Y encontramos que, como se dice, nos ahogamos en un vaso de agua. Y cuando salimos del problema nos damos cuenta de que no fue tan terrible como nosotros pensábamos. Que Dios ahí en esa situación, en esa circunstancia, tuvo razones para hacerlo, porque nosotros no conocemos el final de la historia. Él sí la conoce. Entonces, de repente no siempre tenemos las motivaciones correctas ni somos coherentes con el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando viene la prueba y la dificultad, sabemos que debemos confiar en Dios, sabemos que nuestra confianza, nuestra fe y todo nuestro peso debemos descargarlo en el Señor, nuestras emociones, pero no lo hacemos y nos afligimos, nos entristecemos y sentimos y decimos: siento que ya no puedo más, no aguanto más este dolor. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? O esta situación es demasiado difícil para mí. Preferiría morir antes de seguir viviendo esta dificultad tan grande. Por más que quiero salir de esta situación, no puedo. Creo que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación? Yo en más de una, hermana. Que ya no querer vivir más y decirle: Señor, llévame. Señor, ya no puedo, prefiero estar contigo. Y después, cierto, volvemos a la razón, como decía aquí David: ¿por qué te abates, alma mía? Y decimos: Señor, hay propósito detrás. Pero somos emocionales, ¿cierto? Y cuando tenemos el dolor, la dificultad, lo primero que hacemos es decaernos. Entonces, ¿puede un creyente padecer esta tristeza extrema? ¿Es pecado que un creyente se sienta así, tan triste, tan abatido? ¿Es pecado si un creyente siente que no puede soportar más el dolor que padece? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Claro que sí. Y tengo el ejemplo aquí en la Biblia, porque la Escritura nos muestra a varios personajes piadosos que vivieron tiempos de profundo desaliento, de profunda tristeza. Por ejemplo, Jeremías decidió abandonar el ministerio, Jeremías 20. Ustedes saben que este profeta, le decían el profeta llorón porque predicó. Él desde que nació fue elegido para predicar, o sea, para profetizar. Y cada vez que profetizaban, él lo metieron en la cárcel, él pasó preso, lo pasó pésimo por profetizarle al Señor. Y el Señor dice en Jeremías 27, Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí cuando hablo, grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Elías, un gran profeta del Señor, el que mató 450 profetas de Baal, él solo. Y después, cuando Betsabé lo amenazó, dijo en Primera de Reyes 19:4, entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo: ya basta, Señor, deja morir, que yo no soy mejor que mis antepasados.
Job deseaba también haber muerto cuando nació. Job 3:11, todos conocemos la historia de Job. ¿Por qué no morí yo en el vientre al salir de él? Moisés, gran instrumento en las manos del Señor, el cual usó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dice en Números 11, 14 y 15, yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo, eso es mucho para mí. David lloró junto a sus hombres bajo la persecución de su hijo Absalón, Segunda de Reyes 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una de sus cabezas e iban llorando mientras subían. Ana, todos sabemos la historia de Ana, ¿cierto? Que no podía tener hijos y sufría y lloraba en el templo. Primera de Samuel 1:10 decía, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pedro, un discípulo de Cristo, dice en Lucas 22:62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y Pablo, el más, que es como el más fuerte de los apóstoles, ¿cierto? Dice que perdió por un momento la esperanza en 2 de Corintios 1:8, después de que él pasó de todo, dice aquí, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Pablo, el apóstol, el que vivió cárcel, el que sufrió naufragio, ¿cierto? Ni aún así se derrumbó, pero en esto, ¿cierto? Decía que estaban desesperados y perdieron la esperanza de vivir. Entonces el salmo que leímos de David, recién en el Salmo 42, el salmista, esto lo habla, este salmo aparece porque él se lamenta porque los enemigos que despreciaron a Dios lo oprimieron a su siervo e impidieron que el salmista atendiera el santuario principal. Y él preguntó 3 veces, preguntó esto en el salmo, ¿por qué te abates, alma mía? Sin embargo, en el versículo 11 dijo, espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En otras palabras, el salmista se dijo a sí mismo, ¿por qué estoy tan abatido? Porque aquí el problema no es Dios, es nuestra alma, nuestra mente que se abate. En nosotros que dejamos de mirar a Dios. ¿Se acuerda Pedro cuando salió de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús? ¿Por qué él se hundió? Porque dejó de mirar a Jesús. Y ese es nuestro problema, que cuando nosotros tenemos el problema, la dificultad, la tristeza, lo que sintamos en nuestro ser, hermano, nosotros dejamos de mirar a Dios. Y miramos nuestro problema y nos concentramos en el problema y dejamos de engrandecer y glorificar al Señor. Nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de su promesa. Nos olvidamos que todo nos ayuda para bien porque hay propósito. Nos olvidamos que Él ya nos advirtió que íbamos a ser pasados por fuego, por tribulaciones, por problemas, por enfermedades, hasta de muerte. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros avancemos. Él necesita que nosotros saquemos esa impureza, eso que estorba de nosotros para que Él pueda hacer cosas grandes, para que pueda añadir la paciencia, el amor, el perdón, el dominio propio, el gozo, todo ese fruto del Espíritu que aparece en la palabra es necesario que nosotros padezcamos para que seamos transformados, para que seamos restaurados, para que seamos nuevas criaturas cada día. Entonces, en otras palabras, el salmista se dijo a sí mismo, ¿por qué estoy tan abatido? ¿Por qué me siento tan deprimido? Pon tu esperanza en Dios. Eso fue lo que le dijo a su alma. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo podemos esperar genuinamente en Dios en medio de nuestras situaciones? Porque cuando estamos en el problema, en la dificultad, vemos todo negro, oscuro. Estamos en medio de la tormenta ahogándonos, ¿cierto? Y sacamos un dedito para arriba. Y sentimos que todo se desmorona, todo se derrumba. Lo primero que nos enseña estos versículos acerca de esperar en Dios es la permisibilidad de preguntar ¿por qué?
Estos versículos nos muestran que podemos preguntarle a Dios por qué. Siempre nosotros le enseñamos que no le pregunte por qué, sino que para qué al Señor. Pero también se puede preguntar por qué de las cosas. Sin embargo, como se observa, el salmista inicialmente no preguntó a Dios por qué me pasa esto a mí, sino que él pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, no era una pregunta hacia Dios, era una pregunta hacia su alma, hacia su mente, hacia su corazón. ¿Por qué te abates si está Dios conmigo? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué turbas mi pensamiento si Dios está aquí? Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Eso es lo que decía David. Él le pregunta eso, ¿por qué te abates, alma mía? Su objetivo era apuntar hacia algo más profundo, hacia sus sentimientos, sus pensamientos, su voluntad, lo que Dios haría respecto a su situación en la que estaba pasando en ese momento. Y a pesar de haber tenido un alma abatida, el salmista dijo, pon tu esperanza en el Señor. Imagínense, hermanos, que nosotros tenemos donde poner nuestra esperanza. ¿Se da cuenta la necesidad que hay afuera, que ellos no tienen donde poner su esperanza? Lo que hablábamos en la reunión de mujeres, que nosotros debemos empezar a prepararnos para predicar a aquellos que están deprimidos, abatidos, porque ahora usted ve niños pequeños deprimidos, abatidos, que se suicidan porque no le encuentran sentido a la vida, porque sufren. Entonces, él le dice esto a su alma, pon tu esperanza en el Señor, sabiendo lo que Dios va a hacer. Cuestionó, pero al mismo tiempo esperó en Dios, confiando que su Salvador sabía lo que estaba haciendo. Es decir, David supo con certeza el resultado de su situación, por eso pudo decir, espera en Dios la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, del mismo modo, si hoy alguno de nosotros se pregunta, Dios, ¿por qué a mí? Cuando siente que la situación está en contra tuya, debemos preguntarnos, tratando de hacer a Dios entender por qué estamos pasando por ese sufrimiento. ¿Por qué estamos pasando? Debemos dominar nuestra mente, dominarla no hacia el dolor, sino que a reflexionar por qué estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Qué es lo que está trabajando? Y estas preguntas debemos hacernos. ¿Qué estás tratando de hacer, Dios, con mi corazón? ¿Qué pecado o debilidades tú quieres sacar de mi vida? Pregúntale a Dios, ¿qué deseo está tratando de cambiar dentro de mí? ¿Por qué? ¿Qué emoción está tratando de cambiar dentro de mí? ¿Por qué? Pregúntale a Dios, ¿qué forma de pensar estás tratando de romper en mí? ¿Por qué? ¿Estoy enojada o enojado? ¿Estoy preocupado? ¿Me siento solo? ¿Tengo conflicto en mis relaciones? No solamente debemos preguntar por qué a mí, sino que debemos hacernos todas estas preguntas. Porque la idea de pasar la prueba, la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad, lo que sea que estemos pasando, hermano, es saber qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y orar en esa dirección cuando estemos en aflicción, decirle, Señor, yo sé que tú estás trabajando en mí y yo sé que es difícil, hermano. Porque en el momento del dolor, como le digo, desenfocamos nuestra mirada de Dios y de Cristo y la enfocamos 100% en nuestro problema. Y nosotros no somos tan fuertes para poder solucionar el problema. Necesitamos la ayuda y la fuerza y la sabiduría y la inteligencia que nos da Dios para poder salir de esto y poder entender. Por eso necesitamos dominar nuestra mente y en ese dolor empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Para qué estás haciendo esto en mí? ¿Qué pensamiento, qué actitud, qué acción, qué es lo que quieres trabajar en mí? ¿Qué pecado estoy haciendo que no me he dado cuenta? Porque mi oración, yo siempre le digo al Señor, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo y ve si en mí hay caminos de perversidad. Y si lo hay, tráelo a mi mente para poder confesarlo porque quiero estar bien delante de tus ojos. Entonces no debemos tener miedo en eso, sino que el Señor es tan amoroso, bondadoso, que Él dice que nos perdona todos los pecados, pero debemos confesarlo. Entonces, la pregunta también que debemos hacerle a Dios, ¿qué quieres con esto que estoy sintiendo? Recuerda que siempre Dios hay que preguntarle a Él por qué y para qué. Entonces es lícito, es normal que un cristiano, hermano, se sienta abatido, se sienta triste. No es malo. Yo siempre he dicho que Dios no se enoja porque lloremos, porque no nos queramos levantar, porque no queramos comer, porque nos sintamos angustiados, deprimidos. Lo que Dios no le gusta es que permanezcamos en esa situación.
Porque cuando permanecemos en esa situación, nosotros le estamos diciendo al Señor que no confiamos y no creemos en lo que Él está haciendo. Que Él es malo y que nos está haciendo sufrir porque quiere hacernos sufrir, no porque tiene un motivo y un propósito detrás. Y ahí entonces David dice que debemos poner nuestra esperanza en Dios. Si quieres tener esperanza en Dios, debes recordar quién es Dios. Y estamos estudiando, ¿cierto? Las mujeres estamos estudiando esto, cómo nosotros poder conocer a nuestro Señor. Porque es importante, un cristiano que no tiene conocimiento de Dios, es difícil que pueda salir de una depresión, de una angustia, de una ansiedad, de un estrés, es difícil. Porque no hay palabra, el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrarse para poder traer esperanza, porque nosotros mismos, hermanos, cuando estamos tristes, abatidos, debemos predicarnos a nosotros mismos. Yo a veces le digo, cuando estoy en mi pensamiento, yo digo, ya Verónica López, ¿hasta cuándo? Mi esperanza debe estar en el Señor. Siempre le digo, yo debo hacer lo humanamente posible lo que puedo hacer yo, que si tengo un problema con alguien, yo debo ir a solucionar ese problema. Si la otra persona no quiere, ya yo hice mi parte y la demás se lo entrego al Señor, Él sabe. O lo que sea, cierto, que hayamos hecho o esté pasando, nosotros debemos hacerlo más, porque hay cosas y situaciones que no podemos solucionarlas nosotros, que debemos dejárselas a Dios y solamente debemos confiar en Él. Entonces, debemos recordar quién es Dios, que nuestro Dios es grande. En el versículo 6 el salmista dijo, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Y más adelante en los versículos el salmista explicó cómo el sentimiento de tener olas divinas cubriéndolo hacia sentirse olvidado por Dios, pensó que estaba caminando en la oscuridad, siendo más conocido por sus enemigos que por Dios, y no obstante intentó recordar quién era Dios. Dice, escucho el sonido del agua, Salmo 42 del 7 al 10 dice, escucho el sonido de aguas de tus cascadas, que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo. Tus fuertes olas me cubren y me ahogan. El Señor me muestra su fiel amor todos los días. Por la noche yo le canto y elevo una oración a Dios que me da la vida. Al cantar le pregunto a Dios, a mi roca, ¿por qué te has olvidado de mí? Quiero saber por qué debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos. Me duele hasta los huesos ante la burla de mis enemigos que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Entonces, hermanos, si en algún momento, hoy o en algún momento futuro, porque podemos estar bien ahora, ¿cierto? Podemos estar así, como decimos, playa, relajados, no tenemos ningún problema, está todo bien, pero hay momentos que van a venir fuertes y debemos estar preparados porque el Señor advierte antes de la prueba, en la prueba y después de la prueba. Él siempre da advertencia cuando trae algo a nosotros. Al mismo Pedro le dijo, el diablo me pidió zarandearte como al trigo, pero yo oraré para que tu fe no falle. Le dijo, le advirtió. Así lo hace con nosotros también. Entonces, si hoy sientes o mañana que las olas te consumen tu mente y te abruman con esa oscuridad que parece cubrir el alma, se siente que Dios se ha olvidado de ti, es necesario que recuerdes quién es Dios realmente. Y una de las formas en la que puedes ponerte en contacto con Dios cuando no sucede nada bueno en tu vida es recordar todas las otras cosas buenas que Él ha hecho por ti. Porque de repente, por eso la palabra también nos habla de ser agradecidos en todo. Porque tenemos ese mal de que cada vez que a nosotros nos pasa algo malo, casi nos morimos, pero no nos recordamos de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho y nos ha dado. Entonces, una de las cosas cuando estamos pasando una prueba de dificultad, algo es agradecer. No importa la prueba y la dificultad, Señor, pero estoy aquí y tú estás conmigo. Acuérdese que el Señor no nos abandona durante la prueba, sino que Él nos toma de la mano. Somos nosotros los que no sentimos la presencia del Señor, pero la palabra dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Todos los días, cada segundo, cada minuto, Él estará con nosotros. Entonces, las promesas, como lo hizo David, debemos recordarlas. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación y Dios mío. Siempre decimos, hermano, que aunque pase lo que pase en nuestra vida, nosotros debemos recordar que si tenemos a Dios y a Cristo es suficiente, no necesitamos más. Pero cuando viene el problema en la dificultad, eso se nos olvida.
Ni nos acordamos de que Dios es suficiente para nosotros en esos momentos. Entonces, ¿quieres esperanza para tu situación en momentos de debilidad, de turbación mental, de ansiedad, de estrés, de lo que sea? Cuando preguntes, Dios, ¿me está enseñando por qué o para qué? Debemos dejar que inmediatamente que el Señor recuerde en nuestra mente por qué, o sea, qué estamos haciendo. Porque de repente vienen pruebas de nuestra vida que solamente porque el Señor quiere sacar cosas de nosotros necesita, ¿cierto? Porque Él tiene un propósito y Él va a trabajar, quiera o no quiera, va a trabajar en ti igual. Aunque nosotros nos neguemos constantemente, mientras más nos neguemos, más las pruebas, más las dificultades. Debemos rendirnos y morir a nosotros mismos para que Dios crezca en nosotros. Entonces nosotros debemos cada día dejarnos moldear por el Señor. Y eso de dejarnos moldear por el Señor significa eso. Dejar que Él haga lo que quiera porque usted no se pertenece a usted mismo, sino que le pertenece a Dios. Él es su dueño, usted es su esclavo. Entonces no debemos cuestionar cuando el Señor hace cosas y debemos recordarnos constantemente cuando estemos en problemas, dificultades, enfermedades, lo que sea que estemos pasando, debemos acordarnos quién es Dios y sus promesas, como hacía David, esperanza mía, castillo mío, ayúdame, es mi roca fuerte, Señor. Tú eres el que me levanta, el que me da fuerza, sin ti no puedo. Reconocer. Entonces, si hoy estamos abatidos, no dudes en preguntarle a Dios por qué. Porque cuando Jesús estaba en la cruz fue más allá, fue el peor sufrimiento mostrado sobre la tierra. No hubo sufrimiento humano más terrible que la muerte de Jesús. Él experimentó el rechazo de su propio Padre y también preguntó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús sabía por qué Dios lo iba a abandonar, ¿por qué le preguntó por qué? Y era para mostrarnos a nosotros que sí, nosotros necesitamos preguntarle al Señor por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Jesús sabía que el Padre debía separarse para que Él recibiera todo el pecado del mundo, pero aún así le dijo, ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? Sin embargo, Jesús permaneció en la cruz a pesar de que Dios lo había abandonado porque tenía que hacerlo, era necesario. Jesús permaneció en la cruz y demostró cómo Él puso su esperanza en su Padre perfectamente y lo que al final trajo, que era nuestra salvación. Él se sacrificó por nuestra salvación. Entonces, les insto a que tengas esa misma esperanza que Cristo tuvo en la cruz. Usted dice, pero Él era Jesús, pero Él era humano. Era Dios en la carne. Y vivió todo lo que nosotros debíamos vivir porque después nosotros no le vamos a poder decir al Señor, Señor, tú no sabes este sufrimiento, tú no sabes cómo me rechazaron, tú no sabes que me abandonaron. Él lo sabe todo porque Él lo vivió todo aquí en esta tierra. A Él no le vamos a poder dar excusas. Entonces, si se puede, porque la palabra dice que debemos parecernos a Cristo, que esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro punto. Parecernos cada día más a Jesús. Y si Dios dice que tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo y se puede hacer, entonces no podemos decir, pero es que Él era Jesús. Sí, pero nosotros tenemos que guiarnos y hacer lo que Jesús hizo. Entonces cuando te sientas que estás colgado en esta situación llena de sufrimiento y sientes que no hay esperanza para tu situación desfavorable, confía y pon tu esperanza en Cristo, quien puede levantar de tus hombros ese peso, esa oscuridad. Confía en lo que Dios está haciendo en tu vida para que puedas recordar quién es tu Salvador una vez y más y puedas decir con confianza, esperaré en mi Dios y ahora con todo mi corazón lo alabo. Él es mi salvación de mi ser y mi Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos, poder confiar y entender. La única manera, vuelvo a repetir, la única manera de nosotros poder conocer 100% a Dios y de poder en el momento de la dificultad, incluso, ¿usted cree que por qué en la antigüedad los cristianos morían cantando? O morían siendo devorados, o amenazados, o degollados, o fritos en aceite, porque eso era así, pero ellos morían cantando y clamaban al Señor.
¿Por qué creen que ellos tenían esa fuerza? Es simplemente porque ellos se dedicaban a conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer al Señor? Por medio de su Escritura. No hay más. Mientras más nos llenemos de la Escritura del Señor, mientras más nos llenemos de su pensamiento, de su corazón, porque la Escritura es el pensamiento, la voz y el corazón del Señor. Y mientras más nos llenemos de su palabra, más podremos tener calma, tranquilidad, paz, dominio propio en los momentos de dificultad, de tristeza, de dolor, de enfermedad. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros estamos viviendo un cristianismo cómodo, muy cómodo. Y si viniera la persecución ahora, hermanos, negaríamos a Cristo. Porque si no somos capaces de soportar un problema, una dificultad, un dolor, que sabemos que es algo pasajero, menos vamos a poder, desde que nos estén apuntando con un arma o que quieran decapitar, ¿no es cierto? O ver un hijo que niega a Cristo o si no mató a tu hijo. Porque no tenemos la convicción, porque no hemos tomado la decisión de levantarnos como unos verdaderos cristianos. Y eso es lo que necesitamos. Yo siempre le he dicho que la vida cristiana es una vida de decisiones. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Decidimos levantarnos, decidimos tomar desayuno, tomar un vaso de agua, decidimos... Porque puedes decidir no levantarse. O decide levantarse y no toma desayuno. O sea, son decisiones constantes. Entonces, más decisiones importantes debe tomar cuando usted quiere darle un tiempo a Dios. Necesitamos, hermanos, estamos en los últimos tiempos, las señales están viendo, estamos más cerca de la venida de Cristo. Y necesitamos empezar a hacer la luz de este mundo y empezar a predicar y tener palabra y conocimiento para poder predicar a aquellos que están tristes, a aquellos que están abatidos, a aquellos que Dios necesita que les prediquemos, porque hay ovejas que están afuera, las descarriadas, las elegidas por Dios. Necesita Dios que prediquemos el Evangelio para que esas ovejas vengan, porque eso debe cumplirse. Todo su rebaño debe estar completo para que la venida del Señor esté. Pero muchas veces vemos la necesidad, vemos que alguien nos habla, que está en problema, que tiene depresión, que tiene problemas, y no somos capaces de abrir nuestra boca para predicar, porque no sabemos, porque nos da miedo que nos pregunten y no sepamos contestar. Hoy día mismo yo le decía a mi esposo, yo, hermano, de una parte a esta, yo me he dedicado a la lectura de la palabra ya hace mucho rato, y él me decía... que iba a suspender el servicio porque la última vez que me pidió que yo predicara cuando él se enfermó, yo le dije que no, porque yo necesitaba prepararme para hacer una predicación. Y hoy día le dije que no, porque yo me sentía como me lleno toda la semana de la palabra del Señor. En cualquier situación me siento preparada para poder predicar de la palabra. Entonces necesitamos eso, hermano, necesitamos esa confianza y saber que no somos nosotros, sino que es Dios, el Espíritu Santo que habla. Yo no tengo nada, el Espíritu de Dios, el que saca esas palabras que yo leo para poder darle alimento al que necesita. Entonces dejemos de mirarnos a nosotros mismos y debemos empezar a tomar esto en serio, el cristianismo en serio, hermano. Y aquí no se salvan los jóvenes. Sobre todo los adolescentes, que vemos cómo estamos en esta doctrina, cierto adoctrinamiento que está haciendo el Satanás de que pueden ser lo que quieran ser, que los terian, que los educan de una forma sexual, no como uno lo hace en el hogar. Lo están bombardeando con cosas y ellos deben tener el conocimiento. Ustedes deben abrir su Biblia también y estudiar de la palabra, para que eso no los arrastre, para que eso no lo convenzan, y para que cuando tengan amigos no los arrastren a ustedes, sino que ustedes arrastren a sus amigos a Cristo. Entonces esto es para todos, porque todos en el tribunal de Cristo vamos a tener que dar cuentas por lo que Dios nos dio. ¿Se acuerda del siervo infiel? Que le dieron un talento y lo enterró. Ya, eso es lo que nosotros hacemos cuando no predicamos o cuando no nos preparamos para esto. Estamos enterrando nuestro talento. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo infiel. Entonces nosotros queremos que el Señor nos reciba y nos diga, siervo fiel. En lo bueno me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, le animo que cada día lea la palabra del Señor, se llene de la palabra del Señor, así como alimenta su cuerpo, alimente su espíritu. Porque la palabra de Dios es lo único, hermano, que nos va a poder transformar, sacar nuestro miedo, nuestros temores, nuestros vicios, nuestros pecados. Todo lo que tenemos dentro es lo único que va a poder sacar
eso de nosotros, para poder vivir para Cristo, morir para el mundo, morir para nosotros mismos y vivir para Cristo. Y cuando vengan dificultades, cuando venga tristeza, cuando perdamos a alguien cercano, cuando venga la muerte a nuestra propia vida, porque no estamos libres, ¿cierto?, que nos den un diagnóstico de muerte, vamos a estar preparados y vamos a confiar y le vamos a decir a nuestra alma: ¿por qué te abates, alma mía? Si el Señor está conmigo, Él es mi esperanza, Él es mi fuerza, es todo lo que necesito para vivir en este mundo. Pero eso debe estar grabado en nuestra mente y nuestro corazón, y no tan solo eso, sino que vivirlo. Porque no saco nada con llenarme de palabras si yo no vivo la palabra. Ya va una cosa tomada de la otra. Bueno, hermano, con esto terminamos. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú haces las cosas como quieres. Tú conoces la necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Tú conoces todo nuestro pensamiento. Antes que digamos la palabra, tú ya la sabes toda, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en el momento de la dificultad, yo no sé si va a venir prueba, dificultad, enfermedad en nuestra vida, no lo sé, solo tú lo sabes, Señor, pero tú nos preparaste el día de hoy para que cuando estemos en esa situación no nos ahoguemos en este vaso de agua, sino que podamos decir: ¿por qué te abates, alma mía? Si pon tu esperanza en el Señor, porque nosotros tenemos donde poner nuestra esperanza, que es en Dios, que es nuestro Padre, que es el que todo nos da, el que nos sustenta día tras día, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos protege, el que nos da todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Él nos capacita para todo, tú nos capacitas para todo, Señor. Somos nosotros los que no tomamos tus promesas, Señor, y las hacemos realidad, ni las vivimos, Padre Santo, porque nos da miedo, porque somos cobardes. Pero tú dijiste que no nos dabas espíritu de cobardía, sino que de amor y de dominio propio. Tú que eres hombres y mujeres valientes, Señor. Hombres y mujeres que se levanten, Señor, y prediquen tu palabra. Hombres y mujeres que vivan tu evangelio, que vivan tu palabra, que nos matemos a nosotros mismos cada día, nuestro yo, nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestros sueños, y hagamos vivir a Cristo en nuestra vida y te glorifiquemos por medio de nuestros hechos, nuestros actos, nuestros pensamientos, cómo actuamos, Señor, lo que ven los demás, los frutos que nosotros estamos dando. Necesitamos, Señor, que en el día, Señor, de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, del estrés, de lo que sea, mi Señor, podamos tener nuestra esperanza puesta en ti. Podamos, Señor, tener nuestro refugio en ti y saber que tú estás trabajando en nosotros, Señor, porque hay un propósito eterno. Porque a los que te amamos, Señor, todo nos ayuda para bien porque hay propósito detrás. Porque tú necesitas, Señor, sacar todo aquello que estorba y poner todo aquello que tú necesitas para cumplir el propósito en esta tierra. No queremos, Señor, vagar 40 años en el desierto como el pueblo de Israel, sino que queremos llegar, Señor, en corto tiempo a lo que tú necesitas de nosotros, al propósito que tú necesitas que cumplamos, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, y todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.